Saludos en esta tarde, amados hermanos y amigos en el Señor Jesucristo. Quiero por esta vía compartir la palabra de Dios en este día con el anhelo de que sea una palabra que lleve bendición, esperanza y vida eterna allí a donde todavía no la haya. El texto que he escogido para este día se encuentra en el libro del Deuteronomio capítulo 30 versículo 19. Allí la palabra del Señor nos dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hay frases en la Biblia que todos amamos repetir, pero frases que casi nadie se detiene a pensar y a reflexionar en ellas. Escoge pues la vida es una de esas frases. Puede sonar simple, puede sonar justa, puede sonar motivadora, y eso no lo negamos. Al punto que nuestros hermanos arminianos la utilizan para defender el libre albedrío contra la gracia irresistible y la elección soberana e incondicional de Dios. Al hacer esto, creo que se ignora que el pasaje en el Deuteronomio 30, versículo 19, no está hablando de elección eterna, sino más bien de responsabilidad dentro del pacto mosaico. Veo en este pasaje un paralelismo con Adán y Eva en el huerto del Edén, solo con una diferencia a mi modo de ver. En el Edén el hombre estaba en un estado de integridad, no poseía naturaleza pecaminosa, mientras que Israel, aunque redimido de la esclavitud en Egipto y en un estado de gracia, conserva aún la naturaleza corrompida heredada de nuestros primeros padres Adán y Eva. Adán violó el pacto de obras, pudiendo haber escogido libremente a Dios. El resultado fue la pérdida de su libertad espiritual y una condición de esclavitud al pecado y a la muerte. En el caso de Israel, aunque libre de la esclavitud en Egipto, aún conserva la naturaleza corrompida, heredada, repito, de los primeros padres. Ellos no tenían libertad espiritual y en ese sentido eran un pueblo esclavo del pecado. Aunque libres de Egipto, todavía eran esclavos del pecado. ¿Por qué pues Dios le habla en estos términos? Es una buena pregunta que podríamos hacernos. Y creo que la respuesta es la siguiente. Esta es la manera de Dios para mostrarles que por ellos mismos nunca serán capaces de escoger la vida. Vida que es Dios mismo. Humanamente hablando, no tienen la capacidad de escoger a Dios, a menos que Dios mismo los escoja a ellos y les dé vida espiritual. Son radicalmente incapaces de ser fieles al pacto por sus propios medios. Moisés
dio estas palabras a un pueblo que ya había sido objeto de elección divina, según leemos en el Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 al verso 8. Habían sido testigos de milagros y prodigios portentosos. Sin embargo, no pudieron obedecer. Nuestro texto no explica cómo Dios salva, sino cómo el pueblo debe vivir en una relación de pacto con el Dios que los ha salvado. También nos muestra a un Dios que, lejos de bajar el estándar, se revela como un Dios fiel y comprometido a cambiar el corazón de su pueblo escogido. Quiero invitarles, partiendo de este pasaje, a examinar en 4 movimientos divinos cómo la soberanía de Dios en la elección y la gracia eficaz no anulan la responsabilidad humana. Al mismo tiempo, exaltan la gloria de Dios en la salvación de su pueblo elegido. El primer movimiento que quiero compartir en esta tarde es el siguiente. En Deuteronomios capítulo 30 encontramos un mandato divino y el deber o responsabilidad que Dios otorga a aquellos que son objeto de su mandato. Verso 19 nos dice: he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Este llamado pactual, también histórico y real. Sí, es un llamado pactual, histórico y real. Ocurre después de haber tenido lugar la elección de Israel por parte de Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 al 8 nos muestran que la elección antecedió al mandato. Ahora Dios les llama a vivir conforme a lo que ya son. De manera que cuando hablamos de elección incondicional, no estamos hablando en ninguna manera de obediencia forzada. Cuando hablamos de gracia irresistible, no estamos hablando de personas, de individuos que Dios trata como robots. En ninguna manera. Dios puede elegir soberanamente y al mismo tiempo llamar al hombre a responder. Esa es una verdad que encontramos a través de toda la Biblia. La tensión entre soberanía divina y responsabilidad humana es una tensión que no podemos negar. Repito, la podemos observar a través de toda la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Escoge la vida no significa en ninguna manera que el hombre posea libre albedrío autónomo. El mandato no prueba en ninguna manera capacidad moral absoluta. Solo muestra responsabilidad moral ante la obra que Dios ha hecho
en ellos. Un ejemplo claro dentro de los muchos que podríamos tomar de las Sagradas Escrituras lo encontramos en Levítico capítulo 11, versículo 44, cuando Dios llama al pueblo a ser santo. Nosotros nos preguntaríamos acá, ¿podían ser santos ellos sin la gracia de Dios? La respuesta es un rotundo no. Dios lo ordena, sí, Dios lo ordena. Pero el mandato no implica habilidad moral para obedecerlo. Lo que hemos leído, la historia del cristianismo, la historia de la teología, sabemos que el gran problema entre Pelagio y San Agustín se origina cuando Pelagio se niega a reconocer la verdad de una sencilla oración que San Agustín dejó plasmada en sus confesiones. La oración de Agustín era como sigue: da lo que mandas y manda lo que quieras. Da quod iubes et iube quod vis, en el latín de Agustín. Ahora bien, el problema no está en la ley de Dios. El problema no está en el mandato divino. El problema radica en el corazón del hombre. De acuerdo con lo que el mismo Moisés nos dice, inspirado por el Espíritu Santo en Deuteronomio 29, versículo 4, el problema radica en el corazón. Miremos el pasaje en Deuteronomio 29, 4. Pero hasta hoy, dice el Señor, Jehová no os ha dado corazón para entender. Note, hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender. Eso es lo primero. Pero Moisés continúa diciendo también, ni ojos para ver. Y luego añade, ni oídos para oír. Estas palabras de Moisés, inspiradas por el Espíritu Santo, son lapidarias para el libre albedrío que defienden nuestros hermanos arminianos. Pasemos entonces al segundo movimiento en esta ocasión. Y este movimiento nos lleva al profeta Ezequiel, otro de los grandes profetas del Antiguo Pacto. En el capítulo 36 de su libro, Ezequiel nos explica cómo actúa el poder de Dios en la salvación de su pueblo escogido. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27. Allí dice el profeta, os daré corazón nuevo. Avanzamos un poquito y luego dice, quitaré el corazón de piedra. Y finalmente añade, haré que andéis en mis estatutos. En este pasaje el profeta Ezequiel evoca a Moisés, quien en el libro de Deuteronomio, unos versículos antes, en el mismo capítulo que ya hemos citado, destruye, echa por tierra la lectura de nuestros hermanos arminianos. Deuteronomio 30, versículo 6, dice allí, y Jehová tu Dios circuncidará tu corazón para que vivas. Palabra de Dios, a él sea toda la gloria. De manera que tanto Moisés como Ezequiel, ambos profetas, enfatizan la iniciativa de Dios en la redención,
Esto, amados hermanos, es regeneración soberana. Dios no solo manda, sino que también causa la obediencia. De ahí la oración de San Agustín, que dio origen al debate con los pelagianos. Pablo, quien escribiera muchos siglos después de Moisés y de Ezequiel en el Nuevo Pacto, cuando escribe a los filipenses, confirma la misma enseñanza tanto de Moisés como del profeta Ezequiel. La explicación es mucho más clara ahora, llegándonos de la pluma y el corazón del apóstol Pablo, inspirado también por el Espíritu Santo. En Filipenses capítulo 2, verso 13, allí dice el apóstol: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo confirma por el Espíritu Santo las palabras de Moisés y de Ezequiel. Dios es quien tiene la iniciativa en la redención de su pueblo. Él no solo da el mandato, sino que también es la causa de la obediencia. Produce la obediencia en aquellos que Él escogió eternamente. Amados hermanos y amigos, el que ha sido objeto de la obra de Dios, el que ha recibido un corazón nuevo, ese siempre responderá al llamado eficaz de Dios para salvación. No se resistirá al milagro de Dios. No se resistirá a la obra poderosa de Dios en Cristo Jesús. Luego nos preguntamos, ¿quiénes son entonces los que se resisten continuamente? Muy sencillo. Los que permanecen con corazón endurecido, con corazón de piedra. Los que aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas y no quieren que salga a la luz toda la podredumbre que gobierna su manera de vivir. Esos son los que continuamente van a resistir el llamado de Dios. Ahora bien, pasemos al tercer movimiento en esta tarde. Y este tercer movimiento nos lleva al nuevo pacto, específicamente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a enfocarme en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Jesucristo es la meta o el cumplimiento de la obra redentiva de Dios. Él es quien ejecuta y lleva a feliz término la voluntad o el decreto eterno de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 44, allí leemos estas palabras. Nuestro Señor nos dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y en ese mismo capítulo, unos versículos antes, versículo 37 específicamente, el mismo Señor Jesús dice a los judíos: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Así que, en armonía con Deuteronomio, en armonía con el profeta Ezequiel, Juan nos está diciendo, Juan está recogiendo enseñanzas de Jesucristo que nos muestran a Dios como el que toma la iniciativa en la redención de su pueblo escogido.
Dios da el corazón nuevo y entonces el pueblo puede vivir. Entonces el pueblo, el hombre, el individuo es capacitado para responder. Eso, amados hermanos, es gracia eficaz, no libre albedrío autónomo. Es elección soberana, salvación segura y eterna para todos aquellos que creen en Jesucristo. Jesucristo, quien repito, es el que cumple y lleva a su consumación la obra del Padre. Nuevamente, el apóstol Pablo interpreta todo esto en su epístola a los Romanos. En el capítulo 10 hace referencia a Deuteronomio y lo aplica todo a la obra de Dios en el corazón, no a la autosalvación humana, no al libre albedrío humano. La epístola a los Romanos como un todo nos puede dar mucho sobre esto que venimos diciendo. Yo recomiendo la lectura en oración y ayuno de esta epístola para profundizar en ella. Pasemos entonces a nuestro cuarto movimiento en esta ocasión. Y ya sería el último movimiento. Ahora vamos a ver la causa final. Aunque ya de alguna manera ha quedado claro, quiero enfatizarlo. Quiero enfatizar la causa final de nuestra definitiva redención, la causa final de nuestra elección eterna. Volviendo a Moisés, en primer lugar, si nos preguntamos cuál es la causa final y eterna de la obra redentiva de Dios, según la cual Él nos escogió y nos dio vida, nos dio corazón nuevo, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la motivación de Dios para hacer esta obra tan gloriosa, perfecta y completa? Moisés responde en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, que la causa no somos nosotros, que la causa no está en ningún ser humano. Él dice lo siguiente: Jehová os amó. Así que en labios de Moisés Dios pone la causa. Es por causa de mi amor para con ustedes. Es por causa del gran amor de Dios que recibimos vida. Es por causa del gran amor de Dios que somos llamados de muerte a vida. Ahora bien, ¿cómo responde Ezequiel a la misma pregunta? ¿Cuál es la causa final y eterna de nuestra redención? En Ezequiel capítulo 36, versículo 22, Ezequiel responde con las siguientes palabras: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Y enfatizo estas palabras. No es por causa de ustedes. No es porque Dios desde la eternidad previó que nosotros íbamos a creer y entonces decidió, sobre la base de lo que Él vio en la eternidad, escogernos en Cristo para salvación. No, la causa no está en nosotros. La causa no está en algún mérito humano, en alguna virtud humana. La causa no está en que seamos mejores que otros, en ninguna manera. Dios dice por medio de Ezequiel,
no lo hago por ustedes, sino por causa de mi santo nombre. Bendito sea su nombre para siempre. Luego Jesús, en su oración sacerdotal en Juan 17, versículo 4, cuando ora al Padre por sus discípulos, dice: he glorificado tu nombre. He acabado la obra que me diste que hiciera. Así que Dios salva porque ama. Deuteronomio 7:7. Dios salva por causa de su santo nombre. Dios se deleita en manifestar su gloria en la salvación de sus escogidos. Jesús se deleita en hacer la voluntad del Padre, que es guardar a todos aquellos que el Padre le dio eternamente. De los que me diste, ninguno se perdió. Ninguno se perdió. Y la razón, vuelvo a repetir, la razón por la que tenemos vida, la razón por la que podemos escoger la vida y no la muerte, no es porque tengamos nosotros méritos, capacidades morales o espirituales para escoger la vida. No. No escogemos la vida para ser salvos. Escogemos la vida porque Dios nos las dio cuando aún estábamos muertos en delitos y pecados. Y al ver esa gran diferencia entre lo que éramos y lo que hemos llegado a ser por causa del amor de Dios, por causa del santo nombre de Dios, no queremos volver a donde antes estábamos. No queremos volver al estercolero de este mundo. Amados, no elegimos a Dios porque tengamos la disposición natural para escogerlo. Ninguno puede escoger a Dios si Dios no lo ha escogido a él primero. Jesús dice en una ocasión a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él tiene la iniciativa. Él es el soberano Señor de la elección. El apóstol Juan dice en sus epístolas: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros por nosotros mismos no tenemos la capacidad para amar a Dios. No tenemos capacidad moral ni espiritual para escoger la vida. La Biblia dice que los hombres en su condición de muerte espiritual aborrecen la luz. No aman la luz. Aman más las tinieblas que la luz. De manera que si nosotros nos preguntamos, ¿puede el hombre escoger la vida por sus propios medios? ¿Puede el hombre escoger a Dios? ¿Tiene el hombre el libre albedrío para escoger a Dios y rechazarlo voluntariamente? La respuesta sería muy sencilla. El libre albedrío del hombre
solo le sirve para rechazar a Dios e ir más lejos de Dios una y otra vez. Solo si Dios lo ha escogido en Jesucristo antes de la fundación del mundo, el hombre puede ser capacitado para ejercer la libertad de escoger a Dios. Pero no lo escoge para ser salvo, lo escoge porque ya ha sido salvado. No escoge la vida para ser salvo, él escoge la vida porque ya le ha sido dada. Y al compararse ahora con lo que antes fue, no desea volver a vivir en el estercolero de este mundo. De manera que el pasaje en Deuteronomio no es un pasaje que defienda el libre albedrío humano, visto en su contexto inmediato, en su contexto particular, pero también visto en el contexto general de las Sagradas Escrituras. El mandato de Dios por medio de Moisés a Israel en Deuteronomio está en un contexto de pacto. Y no enseña, repito, que el hombre tiene un libre albedrío autónomo para rechazar a Dios o para escoger a Dios y ser salvo. Ya Israel había sido sacado de la esclavitud. Ahora estaba siendo llamado a entrar y a vivir en una relación de pacto con el Dios que lo había salvado. Que Dios nos bendiga y que el sentido de su gloriosa soberanía en la elección y salvación de su pueblo sea un incentivo que traiga gozo y esperanza a todos aquellos que le hemos conocido. Que Él nos bendiga y nos guarde. Amén y amén.